Jorge Lanata, por supuesto, en este último tramo. Como venimos repitiendo, tenemos uno de los móviles allí en la Casa de la Cultura, donde velan sus restos hasta el mediodía al menos. Luego será trasladado al cementerio de Florencio Varela. Pensaba que en esa búsqueda de autenticidad y de libertad, Jorge Lanata hizo lo que quiso. Y ese es un privilegio que pocos seres humanos pueden tener. Todo el tiempo estaba tratando de desmarcarse de aquellos que, como nos pasa, como seres sociales que somos, nos buscan moldearnos a su manera. ¿Viste? Todos quieren corregirnos. Exacto. Y nos buscan nuestros defectos para que los modifiquemos. Y él me parece que en su autenticidad logró desmarcarse de todo aquello que incluso le hacía mal a su propia salud, pero de algún modo marcando que la vida era propia, se la apropió y marcó un pulso que lo hizo distinto. Por eso también en este caso lo recordamos, porque dejó una huella, porque inspira a muchos periodistas que vemos en él un compromiso y una valentía para denunciar a la corrupción del poder en el momento en que el poder está rigiendo, cosa que no es habitual, para incluso desoír la crítica. En algún momento habló de las redes, dijo al principio me preocupaba, después un día dije bajo la persiana, no le presto más atención y sigo adelante con mi camino. Y esa búsqueda también me parece que es, en definitiva, una búsqueda de la verdad a nivel personal que llevó a su propio oficio, ¿no? También era un distinto en la manera de expresarse, en cómo comunicaba, ¿no? En su postura física ante cámara, el valor que le daba a las palabras, pero también a los silencios, ¿no? Casi con un peso similar. Y esto me hace acordar una vez que él manifiesta un enojo al aire porque le habían entregado, no sé, un par de minutos tarde el programa que lo antecedía. Sí. Claro. Y se puso a leer un libro en silencio. Y estuvo no sé cuántos minutos leyendo un libro en silencio. Dijo, bueno, hasta las 20, bueno. El tiempo equivalente en el que habían demorado en darle aire lo dedicó a leer en silencio. En más de una oportunidad. Sí. A ver, lo que tenía Jorge Lanata es que era un hombre que se arriesgaba. Y muchas veces esos riesgos... Él más de una vez lo ha dicho, me he quedado sin un peso y arranqué de nuevo. Claro. Era alguien que no tenía problema en arrancar de cero. Claro. Que no se quedaba en los laureles que ya había obtenido, que tranquilamente se podría haber quedado desde ese lugar como le pasan a muchas personas. Y él, sin embargo, se volvía a arriesgar y en ese arriesgarse a veces ganaba, a veces perdía, pero él siempre iba por un poco más. No era alguien que se conformaba con lo que me gustó la crónica de Bailey porque es una criatura iluminada por los dioses que surgen cada 50, 60 años. Un Maradona, como también dijo Jorge Fernández Díaz, equiparando el tema de las adicciones, el tema de la gordura y algunos problemas de una salud que lo mantuvo hasta acá, porque pasó por todos lados, pero que también lo hizo excéntrico, llamativo, desmesurado, descontrolado, genio y creativo, y provocador, por supuesto. Y algunas de las repercusiones en las redes dan cuenta justamente de este saludo. Mirá Mirta Legrand. Mirta Legrand, que decía, falleció uno de los mejores periodistas de la historia argentina. Un ser excepcional. Querido Jorge, estarás siempre en mi corazón, que en paz descanse. Hashtag Lanata, así terminaba su mensaje Mirta Legrand. Más posteos, a ver. Más posteos, en este caso hoy perdimos... Este es Susana Jiménez. De Susana Jiménez, una historia de Instagram. Sí. Hoy perdimos a un gran periodista que luchó con todas sus fuerzas contra la enfermedad y el dolor. Gracias, Jorge, por todo lo que nos diste, por tu valentía de abrirle los ojos a los argentinos sobre tantos horrores que pasaban en el país, dice Susana Jiménez. Que descanses en paz. Ahí está, otro posteo. Ahí lo tenemos a Nick, que dice, falleció Jorge Lanata, se murió una parte de mí, te quiero gordo, y ahí vemos el signo que se volvió característico en la última década de Lanata. Te voy a extrañar hasta el infinito gordo, y Lanata al lado de un micrófono donde hacía sus monólogos, porque también hay algo, instauró esto de el monólogo, del análisis, que muchos periodistas después empezaron a hacer eso, de pararse a otro lado, no solo contar la noticia, sino analizarla la noticia, el editorial que le llaman ahora, que sirve mucho. Él sí podía escribir editoriales, hoy todos quieren editorializar. Exacto. La mayoría no están a la altura del género, pero él además ni siquiera lo llamaba editorial, lo llamaba monólogo. Claro. Y ese monólogo también me parece que era un homenaje al gran Tato, porque era una forma de hacer humor político. Por supuesto que tiene un equipo de guionistas, algunas cosas las escribía él, otras
venían de su equipo, se supo nutrir y dirigir e iluminar, calculo, y ser generoso, como dicen la mayoría de los que trabajaron con él, y era muy riguroso. Tuve la oportunidad de escribir algunas investigaciones en la revista 23, una de las que había fundado, y allí, por ejemplo, estaba Alfieri, me acuerdo, y nada, los datos siempre eran lo que era lo primordial, pero el rasgo que había dejado Lanata, la identidad, era la valentía, animarse a publicar, aun cuando fuese, no sé, algo que pudiera despertar muchas repercusiones. No había temores, había valentía y había alguien que se animaba, y en este caso era una característica que dejó Jorge Lanata. Exactamente, sin importar incluso si fueran patrocinantes y demás, Jorge Lanata es la información y la verdad estaba por encima de todo, y eso fue lo que le generó más de un cortocircuito incluso en los lugares donde trabajaba. Y hablábamos de su vida, él filosofaba a su modo, le gustaba la ciencia, entrevistaba a científicos, lo hacía de un modo muy particular, tenía un lenguaje único, muy depurado, muy sencillo y sofisticado a la vez, y no le esquivaba al existencialismo, incluso a la idea de su propia muerte frente a las entrevistas. Mirá. ¿De muerte? Ah, por lo de fumar. Y no sé cuál será. En realidad capaz es por el chupete que estoy buscando. O no sé. Es lo único malo que hago, Novarecio. Estoy en la etapa del agua mineral con gas. Claro, casi que se justificaba. Exacto. Es lo único malo. Probablemente, yo creo que no tomaba alcohol, las drogas las había dejado, y el cigarrillo no. Era un sello, una huella. Si querés, un bastón que él llevaba, que probablemente haya sido una de las consecuencias de su desorden físico. Ayer hablábamos entre tanto, con médicos que decían, claro, el cigarrillo afecta los dos motores claves que tiene el cuerpo humano, fisiológicamente hablando, que es el corazón y justamente el lugar en donde se produce nuestra respiración, que alimenta el corazón, y es el cigarrillo, que afecta a esos dos órganos como los pulmones y el cuore, el gran motor. Y estaban afectados en el caso de Lanata, que finalmente ayer 3:20 de la tarde tuvo esta falla que lo saca de esta, como dijo, de este plano, ¿no? En otra parte a Novarecio le dice, nos transformamos en una estrella, él dice un sarcasmo o un gesto típico también de su personalidad. Exactamente, bueno, y siguen las despedidas, se espera que alrededor de las 10 de la mañana se estén llegando sus familiares para las últimas horas del velatorio. Bueno, allí vemos, Rodrigo Porto está en la Casa del Teatro, vemos cómo se va juntando gente alrededor del velatorio del periodista, de Jorge Lanata. ¿Quién llega ahí? Ah, Joaquín Morales Solá. Sí, Hugo, Joaquín Morales Solá. Recién pasaba Carlos Blumen, escuchamos entonces al colega. Bueno, Joaquín, ¿qué recuerdo tiene de Jorge Lanata? ¿Alguna frase, algún legado? Bueno, fuimos amigos durante 30 años, así que tengo muchísimos recuerdos. Creo que se nos fue el mejor de todos nosotros, el que nos enseñó que el periodismo es mostrar lo que el poder no quiere ver. Simplemente eso, y se convirtió en un monumento del periodismo que todos vamos a extrañar muchísimo. Frente, por favor. Es lo que acabo de decir. Significó un cambio fundamental, porque a partir de él, todos, los jóvenes y los que tenemos más años que los que tenía él, nos enteramos o aprendimos que el periodismo es mostrar lo que el poder no quiere ver o no quiere que se vea. ¿Tenés alguna anécdota con Jorge que te recuerdes, alguna locura? Muchísima, porque además durante algunos años fuimos vecinos, ¿no? Vivimos en el mismo edificio, así que está hablando Morales Solá. muchísimo tiempo estuvimos juntos en el mismo edificio, así que nos veíamos muy seguido. Por supuesto que tenía sus momentos de mal carácter, de carácter duro, pero también fue de una enorme generosidad para todos los profesionales, y muchos de los profesionales gráficos y de los profesionales radiales y televisivos le deben su carrera a Jorge Lanata. Cuando decís que tenía mal carácter, por ejemplo, ¿qué hacía? Porque cuando alguien hacía mal el trabajo periodístico se lo reprochaba de manera dura, fuerte. ¿Qué significa Lanata
con todo lo que hizo, bueno, por todo lo Bueno, que... acabo de decirlo, no me hagan decirte. Deja el legado de un periodista valiente, nunca tuvo miedo. Yo estuve con él en los momentos en que hacía las denuncias más duras contra el kirchnerismo. Cuando un grupo de periodistas, incluido él, tuvimos que ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sin embargo él nunca salía con custodia, nunca quiso custodia. Él decía que que un periodista con custodia no era un periodista. Claro. ¿Eso era la época cuando hicieron la denuncia de la ruta del dinero acá? No, varias denuncias hizo él. La primera denuncia le volteó un gabinete a Menem. Sí. Gracias. Ahí estaba entonces Joaquín Morales Solá, Hugo. Se fue el mejor de todos nosotros, una frase importante. Deja el legado de un periodista valiente. Y ahí lo último, una frase que hizo caer a todo un gabinete entero por la denuncia contra el menemismo, ¿no? Me parece que esas son las frases más salientes del colega Joaquín Morales Solá, que recién ingresó entonces a la Casa de la Cultura. Impresionante, y un aspecto que me parece que ha subrayado, o dos. Yo decía, murió el periodista, nace el mito. ¿Habrá sido Jorge Lanata el mejor periodista de todos los tiempos en la Argentina? Yo creo que habrá que analizar eso, porque uno está pensando, no sé, en muchísimos antecedentes. Yo, desde Horacio Quiroga, no sé, Natalio Botán, hay tantos, pero como Jorge Lanata en todos los sentidos de su humanidad, no sé si hay otro que además pasó por todos los géneros y por todos los medios, y un aspecto que va de la mano con que es lo que remarcó Joaquín Morales Solá, nunca tuvo miedo. Y en general los humanos tenemos un freno que está vinculado con nuestros miedos. De hecho, estamos creados para tener la alerta frente a nuestra propia supervivencia. Y frente a eso arranca el miedo. Y él nunca tuvo miedo. Volvemos con vos, Rodrigo, en instantes, por favor. Muchas gracias. Nos vamos a Mar del Plata. Allí está Agustina Maya con más novedades. Bien, Hugo, seguimos recorriendo el barrio aquí en Punta Mogotes. Hemos hablado con vecinos fuera de cámara que nos han pedido no salir, pero nos contaban que todo el barrio sabía que esta era la casa de Jorge Lanata, la casa que pasaban por aquí por el barrio y veían en la que se crió los primeros años hasta que, bueno, después fue llevado a Sarandí. Y lo que nos dicen los vecinos es que esta casa, cuando ellos se van de Mar del Plata, estuvo cerrada durante mucho tiempo, lo que generaba alguna preocupación en los vecinos porque ellos eran pocos aquí en esta zona y se cuidaban mutuamente, ¿no? Hasta que se pone en venta, la pone en venta una inmobiliaria de aquí a la vuelta, y el recuerdo también de los vecinos es de Jorge Lanata viniendo con una de sus hijas a ver la casa donde había nacido, donde se crió esos primeros años, y luego sí ya se puso en venta y luego se volvió a vender a los años y ahora hay otra familia. Mira, justo se acerca una vecina aquí en este lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Bueno, Patricia. Yo lo veo de mi ventana, toda la vida supe que era la casa de Lanata, hace 30 años que vivo en Mar del Plata, pero bueno, no lo llegué a ver nunca personalmente, pero mi admiración absoluta, un hombre que siempre se la jugó, que decía lo que sentía y bueno, mucho dolor justo en esta fecha, pero sabíamos que estaba muy enfermo y lamentablemente se veía venir el final, así que con mucho amor porque desde mi ventana siempre decía, estoy enfrente de la casa de Lanata, un orgullo, la verdad que un orgullo. Y que sea marplatense, como mis hijos. Así es, y bueno, todo el barrio sabía, ¿no?, que era la casa de Jorge. Sí, la casa de Jorge. Mucho tiempo estuvo cerrada y abandonada, que era una pena. Pero bueno, ahora hay gente nueva y bueno, pero va a seguir siendo siempre la casa de Lanata. Y un orgullo cuando en una entrevista él dijo que vivió en Benito Lynch, en la misma cuadra que vivo yo, así que para mí es un orgullo muy grande. Claro, y decíamos la emoción, ¿no?, de pasar por aquí, y también el respeto a la familia que está viviendo actualmente, porque, bueno, nos ha acercado más gente por esta misma cuestión. Exactamente, yo hubiera querido venir a traer una velita, una flor, pero bueno, por respeto a la gente que vive ahora, que realmente no las conozco porque son muy nuevos, no lo hice, pero bueno.
está en mi corazón y que lo reciba el que lo tenga que recibir arriba. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Hoy temprano hablábamos de un recambio generacional en el barrio, lo que hace que mucha gente solamente conozca esta historia, que era la casa de Jorge Lanata, pero ya no conociera la historia de vida de la familia. Sí pude hablar con un vecino fuera de cámara que me pidió no salir, que recordaba al padre de Jorge, la operación que debió sufrir la madre y luego su viaje a Sarandí y el abandono de la casa durante un tiempo hasta que fue vendida, pero también el recuerdo de las caminatas de Jorge Lanata por este lugar con su hija para ver la casa, para recordar aquellos años en los que vivió aquí y ese viento fresco de Punta Mogotes que siempre recordaba Jorge, sobre todo cuando venía a Mar del Plata a charlas o cuando realizó esa obra teatral que también lo trajo a la ciudad. Bueno, ese era el recuerdo de Jorge Lanata en sus primeros años en Mar del Plata. Muchas gracias, Agustín, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y ya está con nosotros Vivi Valles para la continua informativa de La Nación Más. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo va? Sugo, buen día, buen día.